Estamos en Tele13 en vivo en todas nuestras plataformas, en Tele13 Radio, con el diputado Gonzalo Winter esta mañana acá en Mesa Central 103.3 en la ciudad de Santiago para la señal de Tele13 Radio. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, muchas gracias por estar acá. ¿Va? Muy bien, ¿y usted, Iván? Bien. Gracias, Oiga, gracias por la invitación. Dejó la grande con su entrevista. Más o menos. ¿Más o menos grande? Más o menos, porque la entrevista misma genera muy pocas polémicas. Es una entrevista en 32 minutos, que es audiovisual, y que mucha gente la escuchó sin que le pareciera verdaderamente polémico lo que dije. Y la verdad es que lo que va generando polémica es la forma en que esta entrevista es narrada por otros medios. Ya. Que van sacando extractos. Bueno, siempre es así, digamos. O sea, no... Sí, yo creo que de hecho pasa algo muy divertido que es muy propio de estos tiempos y que me ha pasado otras veces, que la gente me dice, leí tu entrevista. Y no pueden haber leído la entrevista porque es una entrevista audiovisual que nadie ha transcrito. Claro. Y se genera como, o sea, hay una cierta intencionalidad también. Pues, sí, hay una nota que se llama El tsunami de críticas. Pero todas las críticas, ninguna es espontánea, o sea, no están cubriendo las críticas, sino que son todos ante la consulta. Claro, fue una de ese medio. Por lo que usted dijo. Le dice, ¿quiere usted criticar esto? ¿Y qué quería decir? ¿Quería decir esto que se ha dado a entender, digamos? Sí, o sea, yo estoy bastante orgulloso de la entrevista que di, quiero ser muy claro. O sea, la reivindica, digamos. Claro, a excepción de una frase que está maliciosamente cortada, que se hizo pública, y que yo quiero que ustedes, y usted en particular, Iván, me conceda que una frase recortada puede convertirse en su sentido opuesto. Sí, sin duda. O sea, si usted dice, yo no maté a John Kennedy, la expresión maté a John Kennedy está contenida dentro de esa frase, y si yo saco el yo no, bueno, cambia el sentido. Mejor el ejemplo, ya. Okay, ya, pero ¿cuál es la frase? No, hay una frase que es la única que de la que no me hago cargo porque... O sea, de la que sí me hago cargo en la forma en que la dije. Ya. No en el recorte. No en el ya. Que dice, pareciera que el gobierno no está luchando por la justicia social, sino solamente por los acuerdos. Por los acuerdos, claro. Yo lo que quise decir es todo lo contrario. A ver. Que el gobierno está luchando por la justicia social, y que tenemos que hacer un esfuerzo mayor, los partidos oficialistas, para transmitirle a la ciudadanía, a través de la forma en que se transmite hoy día a la ciudadanía las cosas, que el gobierno está luchando por la justicia social. Ya, porque lo que se entendió de la frase... Es que lo que se entendió es que yo pienso que no está luchando por la justicia social. Claro. Ahora, y que el gobierno tiene que tiene un prurito sobre los acuerdos, que tiene una preferencia por los acuerdos, el acuerdo por el acuerdo. Sí, de 100 personas que escuchen la entrevista, 100 lo interpretarían de esta forma. No hay ninguna forma racional de entender lo contrario. Lo grave de esa frase es que se entiende que yo creo que el gobierno no lucha por la justicia social. Y lo que digo es lo contrario. Ya, pero la segunda parte de la frase, que es el acuerdo por el acuerdo. O sea, que el objetivo es el acuerdo más que el contenido de lo que se consigue. Claro, pero en esa parte de la entrevista yo estoy hablando del aspecto comunicacional. ¿Ya? O sea, no hay ninguna crítica a que el gobierno busque acuerdos, y en eso soy muy explícito en la entrevista, y vuelvo a ser explícito hoy día en Tele13 Radio. Soy absolutamente pro acuerdos, ¿ya? ¿Qué observaciones hago yo de esa situación? Y que aquí sí voy al contenido de fondo de la entrevista. Uno, que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor, a mi juicio, de transmitirle a la ciudadanía cuál es su posición frente al acuerdo. Es decir, obviamente que lo que va a salir con un Congreso en minoría no es exactamente lo que el gobierno quisiera. Probablemente es muy distinto cuando tú estás en minoría. Vas a sacar reformas que no se parecen a aquello que tú crees que es lo mejor para la sociedad. Ya. Pero que es muy importante para la sanidad democrática que la ciudadanía esté enterada de cuál es la visión de cómo deberían ser las cosas de quienes los gobiernan. Si quiere, pongo un ejemplo no polémico y lo hago con números. A ver. En un acuerdo ideal, una persona propone 0, otra propone 10 y el acuerdo es 5. ¿Estamos? Yo creo que igual es bueno, o sea, es muy bueno que se llegue a 5, claro. Si uno dice 0 y el otro 10. Claro. Yo soy partidario de aquello, y estoy partidario de que si mi gobierno es 10, se baje a 5 para llegar a un acuerdo. Lo que yo estoy remarcando es que es importante que la ciudadanía sepa que el gobierno quería 10.
que su visión de sociedad era una sociedad que estaba mejor si había 10, y es muy importante que sepa que es su adversario el que proponía 0, independiente de que yo celebro que lleguen a 5. ¿Eso es lo que usted llama una disputa política? No, yo llamo una disputa político-ideológica a otra cosa, y ese es un tercer eje, porque la entrevista dura 1 hora y media, ¿ya? Y yo creo que es lo más importante. Yo hago una autocrítica respecto a que el gobierno debe hacer un esfuerzo también por ganar las reformas en la sociedad. ¿Ya? Te lo planteo de forma muy concreta. Mira, ayer me dio mucha pena leer a Ricardo Brodsky, que hace una columna sobre mí. En Exantes. Yo creo que Ricardo Brodsky es una persona sumamente inteligente, y por eso me sorprende lo que dice. Dice, las batallas ideológicas no le cambian la vida a la gente. Perdón, Iván, pero en este país hubo un tiempo en que fue legal violar a tu mujer. Porque la sociedad consideraba que eso estaba bien. Hay un momento en que la sociedad considera que eso está mal y se vuelve ilegal y se vuelve delito de violación. Y el que lo hace pasa de ser aplaudido a ser encarcelado. ¿Cómo eso no le va a cambiar la vida a las mujeres? Te pongo un ejemplo más concreto que a mí me apasiona. La educación primaria obligatoria. Yo hice mi tesis de pregrado en el debate social y político que nos llevó a tener la idea de que el Estado debe proveer un asiento en una escuela pública para todos los niños en Chile, ¿ya? En los primeros momentos en que se discute esto se consideraba un despilfarro. No solo se consideraba un despilfarro de dinero, se consideraba innecesario que los pobres fueran al colegio. Y se consideraba injusto que con los impuestos de los ricos los pobres fueran al colegio. Se produce un cambio cultural, y ese cambio cultural hace que hoy día todos los niños en Chile sepan leer y escribir. Pero es interesante el punto. Te propongo, déjame hacerte 2 ejemplos más. Para ser más concreto con Ricardo Brodsky, porque yo sé que él me va a encontrar razón. Si en una sociedad, y aquí para que todos los radioescuchas entiendan, si en una sociedad el 90% de la sociedad cree que la esclavitud está bien, va a haber esclavos, po. Pero si en esa misma sociedad cambia, hay una batalla cultural que hace que la gente, que el 90% con derecho a voto, piense que la esclavitud está mal, se convenza de que está equivocada. Claro que le cambia la vida a los esclavos, po. Y ahora voy a lo nuestro. Te pongo un ejemplo súper sencillo. Javier Milei. Javier Milei ha dicho las siguientes frases literales: el Estado es un pedófilo. Todo impuesto es un robo. ¿Ya? Imagínate, el Estado es un pedófilo, todo impuesto es un robo. Si toda la sociedad chilena ve ese video, yo no estoy diciendo que eso haya ocurrido, si toda la sociedad chilena ve esos videos y le encuentra razón, aprobar una reforma tributaria en el Congreso se vuelve mucho más difícil, porque la ciudadanía te está presionando para lo contrario. Y si no se aprueba la reforma tributaria, entonces hay menos dinero para el CEFAM, para eliminar las listas de espera, para sacar las viviendas sociales, para comprar las viviendas que faltan en Viña del Mar, etcétera. Entonces, la batalla, lo que yo llamo batalla cultural o disputa ideológica, disputa por el sentido común o ganar las reformas en la sociedad, tiene un impacto directo, práctico, en la cantidad de recursos que tiene un Estado para poder hacerse cargo de los problemas de la gente. Ya, se entiende el punto. Si hay una disputa ideológica y cambia la opinión de las personas, puede cambiar la política, digamos, pueden cambiar las cosas a través de la política. Ojo, Iván, yo no estoy proponiendo iniciar una disputa ideológica. Yo estoy proponiendo participar de la disputa ideológica que se está dando todos los días en Chile. Porque yo camino para acá, prendí una radio, ¿ya?, que tiene una ideología. Y en esa radio me pasaron una publicidad que escucho todos los días, Iván, que es la publicidad de la asociación de AFP. Y sabe que no me promueve ninguna AFP. No me dice, venga a AFP, qué sé yo. No, señala que la gente quiere elegir. No, es propaganda política. Propaganda política respecto a la reforma del gobierno. Entonces pasamos ¿cómo me van a decir que la disputa ideológica no es relevante? Si la derecha tiene universidades, centros de estudio, diarios, qué sé yo, invierte mucho dinero la asociación de AFP, el Consejo del Salmón, ¿cierto?, la asociación de ISAPRE, invierten dinero en influir en la sociedad sobre sus posiciones políticas. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que participar de aquello. En 3 años pasamos de que la hegemonía cultural en Chile decía no más AFP, que yo entiendo que no más AFP es solamente un eslogan y no es una reforma en sí misma. Claro. Es solamente un eslogan, pero marca un espíritu, ¿no? Pasamos en 3 años de no más AFP a cualquier fondo solidario, cualquier cosa distinta al sistema AFP, es
que me están robando. Bueno, es que pasaron cosas entre medio. Por supuesto que sí. Y pasaron cosas que son parte de esa disputa ideológica. Pero déjeme retroceder un poco. Mi punto es... soy yo la persona pero solo para aclarar que yo no estoy en contra de los acuerdos, por el contrario, yo estoy diciendo, si usted quiere sacar un acuerdo que incluya un fondo solidario, usted tiene que entender que todo Chile escuchó el comercial de la Asociación de AFP y que por lo tanto, y que el Congreso es permeable a lo que la sociedad está pensando. Por lo tanto, usted como gobierno tiene que ir a ganar las reformas en la sociedad también. ¿Y para quién es mi mayor autocrítica? Para nosotros, los partidos de izquierda, que tenemos la responsabilidad de dar esas luchas ideológicas que la derecha, el conservadurismo, la Asociación de AFP, el Consejo del Salmón, etcétera, sí lo están dando. Es un súper buen ejemplo el de la campaña de la Asociación de AFP y reservémoslo por un momento. Yo no voy a hacer la exégesis de Ricardo Brods, que no soy la persona indicada, pero sí me parece que el punto no es si al hacer una disputa ideológica y cambiar la opinión de las personas se consigue una mayor masa crítica para determinadas posiciones que permiten, por ejemplo, cambiar la vida de los esclavos, para seguir con el ejemplo. Parece evidente, liberarlos. Es súper obvio. El problema es el siguiente, es cuando las posiciones en la disputa ideológica se vuelven solo testimoniales porque no consiguen los acuerdos que permiten hacerlos prácticos, digamos. En ese sentido, se ha citado un montón de veces la frase, que entiendo que es de Íñigo Errejón, la frase, el mayor éxito es que él pase el camión de la basura al día siguiente, porque esas son las cosas que la gente sí necesita en el contexto político que se determina. Y digamos, yo estoy completamente de acuerdo con eso, Iván. Pero para eso tiene que haber gestión y acuerdos. Es que no veo contradicción alguna con vuestra exposición y la mía. Ahora, si vamos a la historia, no siempre se consideró que el camión de la basura tenía que ser municipal, porque así yo tengo memoria larga. Alguna vez en este país se consideró que sacarle la basura a los pobres era innecesario, que eso era un problema de los pobres. Que tengamos un Estado que saca la basura fue también una disputa ideológica. Iván, que estés tú en este momento sentado en una silla fue una disputa ideológica, y que fue una disputa que se dio en el Congreso, que se llama la ley de la silla, ¿ya? Que tú puedas expresarte libremente, por supuesto, en un canal de televisión, y esto tú lo sabes porque estuviste ahí, yo no estuve porque tuve 2 años. Fue una lucha, y hubo que influir en la sociedad. No solamente hubo que convencer a Pinochet de que se fuera. Claro, o sea, hay una película que llegó a los Oscars, ¿cierto? Que fue postulada a los Oscars, que se trata de un grupo de gente que dice hay que dar una batalla cultural, ideológica o como le quieran llamar, para que la sociedad comparta nuestra posición y podamos implementar una democracia. Pero esa batalla cultural en algún momento se expresa en votos, o se expresa en las urnas, totalmente, o se expresa en votos en el Congreso. Y sin esos votos en las urnas o en el Congreso, Brodsky también dice en su columna, y me parece que es un argumento atendible, no se dio esa disputa ideológica en la primera convención constitucional. Esa es una parte fascinante de la columna, que yo te insisto, creo que es una mala columna, porque decirme las batallas ideológicas no le cambian la vida a la gente, o sea, perdón. Ya, pero no está Brodsky aquí para defender el punto, pero no, tampoco estaba yo cuando escribí la columna, pero además estoy en Tele 13 Radio, donde han hablado, a una persona en particular ha hablado de mí, me ha tratado de imbécil varias veces en este estudio. ¿Acá? Y yo he pedido rectificación y no me la han dado, entonces... bueno, aprovechemos. No, porque fue hace muchos años. Pero no sea tan rencoroso. No, es cero rencoroso, pero no me digan ahora que no se puede hablar de alguien que no está, que escribe una columna. Ya, okay. Pero ¿cómo me va a decir que las batallas ideológicas no cambian la vida de la gente? O sea, cuando... No, es que cuando José Miguel Carrera va a Estados Unidos a pedir los pertrechos necesarios para dar la guerra en Chile, pide barcos, pide soldados, pide fusiles, pero lo primero que pide, ¿qué es? Periodistas. Es una imprenta, po. Él entiende ya hace 200 años que no puede ganar la guerra en Chile si no tiene un periódico en que convenza a los chilenos de que la independencia es positiva. Ya, de acuerdo. Sí. Pero volvamos al punto. ¿Ya? No se dio esa batalla ideológica, esa disputa. No se dio en la convención. Se dieron como 100. Con el resultado con el resultado que conocemos. Se dieron como 200 batallas ideológicas, de las cuales 30 o 20 estaban mal. Y esas nos llevaron a perder ese plebiscito. Pero eso no significa que las batallas ideológicas terminen ahí, pues. Si la batalla ideológica, o llámele... o sea, la disputa sigue presente. Todos los días, todo el día, en todos los países del mundo. O sea, ¿por qué existe libertad y desarrollo? No, es que no se me vengan a hacer los sorprendidos. ¿Qué hace libertad y desarrollo? Nadie está sorprendido. ¿Qué hace libertad y desarrollo, te pregunto? Hace estudios, hace pensamiento, hace difusión del pensamiento. No, difusión de sus ideas, sí, de su sistema de ideas. Sí. ¿Y qué es un sistema de ideas?
Una ideología, obvio, una posición Entonces, política. Ya, ahora. Libertad y Desarrollo se dedica a eso, y cuando yo digo, oye, nosotros también deberíamos difundir nuestras ideas, y además, ni siquiera digo deberíamos, digo, hago una autocrítica en que hemos estado mal, hemos estado débiles, negligentes en la disputa de nuestras ideas, la gente se sorprende. De hecho, me impacta la respuesta de Carolina Toá, porque estoy de acuerdo con cada letra de lo que dice Carolina Toá. Lo único que no estoy de acuerdo... que es que sin los acuerdos las buenas intenciones se quedan en buenas intenciones, parafraseándolo. Pero yo no, y además dice algo que es como algo que podría haber dicho yo en esa misma entrevista, que dice, no es contradictorio llegar a acuerdos y marcar nuestros puntos. Bueno, ministra Toá, eso es exactamente lo que quise decir. Estamos en el mismo equipo, dice usted. Y aclararle además a la ciudadanía que yo en el Congreso soy de los que vota a favor de los acuerdos, inclusive de los que los busca. El punto es que tú llegas en una posición completamente desmejorada a un acuerdo si es que toda la sociedad considera que tus ideas están mal. Un punto, a propósito de eso. ¿Cómo vaya a aprobar una tributaria si toda la sociedad cree que los impuestos son un robo? Sí, pues sin duda. Ya, ahora, sobre eso mismo. A propósito de la reforma previsional, uno de los mayores impulsos que tuvo la idea de las AFP y la idea de las cuentas individuales, la idea de la propiedad de los fondos, se llamó retiro de fondos previsionales. Sí. Eso es un error, eso fue un error de ustedes, digamos. A ver, yo estoy sin lugar a dudas dentro de aquellos que cometieron un error, ¿ya? Yo distingo el primer retiro del resto, porque en el primer retiro, Iván, yo tenía algo que usted no tiene, que es que mis jefes, que son los ciudadanos y ciudadanas del Distrito 10, estaban pasando hambre. O sea, cuando se corta de un momento a otro y dicen no pueden ir a trabajar, la gente no tenía como ahorros. Ya. Me dicen, hoy día no hay comida. Y nosotros fuimos del gobierno, el gobierno nos dijo 60.000 pesos. Tuvimos una negociación, pero tremenda, en donde Sichel, Briones y Giorgio Jackson se agarraron durísimo y llegamos a 65. ¿Ya? Y yo tuve que ir a la Legua Emergencia, a la San Gregorio, ¿ya? A decirles, chiquillos, logramos 60 lucas al mes para que sobrevivan con 5 hijos, ¿ya? Entonces yo distingo el primer retiro. El primer retiro no nos quedó otra. Ahora, el segundo retiro es un mensaje presidencial. Y el tercer retiro... Sí, pues todos sabemos cuáles eran las condiciones. El tercero y cuarto retiro es todo votado a favor por la mitad de Chile Vamos. La mitad de Chile Vamos, ¿ya? Entonces cuando decimos, es un mensaje presidencial de Piñera el segundo, sí, ojo. Sí. Entonces cuando decimos quiénes cometieron el error, yo no sé por qué han convertido el Frente Amplio en el rey de esto, cuando porque lo llevó adelante, porque los que lo inventaron fueron los de la oposición en ese momento. Ah, de la oposición, ok, pero el Frente Amplio es un actor totalmente secundario en esta historia. Y el quinto y sexto retiro es presentado por personeros más bien de la exconcertación, más bien de la democracia cristiana. Para ser de la ex democracia cristiana. Bueno, para ser bien claro con la historia. Pero como sea, yo estoy de acuerdo contigo con que eso aportó. Pero la campaña propagandística legítima que está dando la Asociación de AFP hace 5 años, desde la reforma de Bachelet, que tomaron este nuevo giro, que es hacer propaganda política, que además yo lo encuentro bien cuestionable porque esa plata sale del 1,12% que pagamos de cotización como soporte, o sea, además encima yo estoy pagando la publicidad, ¿ya? Pero lo que... Sí, eso es más o menos discutible. En la época de Bachelet hubo una controversia porque había una AFP que estaba haciendo una campaña y el ministro de Hacienda de ese momento, Rodrigo Valdés, lo criticó fuertemente y finalmente esa campaña la bajó. La reforma... Este mismo tipo de campaña, la asociación de AFP se financia de otra manera. Ahora, usted puede decir que finalmente las AFP financian la asociación por la vía de lo que ganan, que son las cotizaciones, pero también puede ser por su capital propio. Lo que pasa es que yo hago una distinción entre el 10% y el 1,12%, porque el 10% es el que ellos meten en mi cuenta individual y lo transan en el mercado financiero. El resto es una comisión. El 1,12% es otra cosa. Y que es muy nebuloso qué es lo que se hace. 1,2 en promedio, porque no todas las AFPs tienen el mismo número. Mi punto es, obviamente que si la asociación de AFP está todos los días dando una disputa del sentido común, una disputa ideológica en torno a sus intereses, nosotros no solamente tenemos la responsabilidad de negociar nuestros puntos con la oposición, responsabilidad que tenemos, sino que también, y especialmente los partidos, no el gobierno, tenemos la responsabilidad de ganar las reformas en la sociedad, porque el Congreso es permeable a la sociedad. Y tú no puedes sacar una reforma, tú no puedes crear un pilar solidario
Iván, si es que la ciudadanía se ha convencido de que el pilar solidario es un robo. Por el contrario, si tú convences a la ciudadanía de que el pilar solidario les va a subir las pensiones ahora y no en 2070, cosa que es así, bueno, evidentemente que los parlamentarios más de centro van a ser permeados por esa posición porque se va a convertir en una posición popular y eso le va a permitir avanzar en los acuerdos. A propósito del centro, sus críticas a Andrés Jonet, presidente de Amarillo, sus críticas a la senadora Jimena Rincón, que se suman a las de Diego Ibáñez en la tramitación de la previsión. No se suman, porque lo mío es sobre un aspecto muy específico, lo de Diego Ibáñez es sobre otro aspecto y no hay ningún vínculo entre los dos asuntos criticados. Por supuesto. Y quiero tener la oportunidad de decir qué es lo que critiqué yo. Usted criticó la interpretación porque la gente me va a encontrar razón. Ella insinuó, aunque ahora haya dicho que no fue así, y que me ha tratado con muchísimos adjetivos en esta misma mesa, ella insinuó que el gobierno estaba involucrado en el secuestro, ¿ya? Y a Andrés Jonet yo lo critiqué porque él está diciendo que el gobierno está siendo opaco y poco transparente en la administración de un secuestro en curso. ¿Cómo vamos a administrar entre 19 millones de personas un secuestro en curso? Le pregunto aquí a los, ¿cómo se dice? A los operadores de nuestro radiocontrolador, si creen que la estrategia para abordar un secuestro debiese ser transmitido por televisión abierta para que el secuestrador pueda verlo. Entonces, espérate, voy a ver qué piensan. ¿Qué piensan? No están acostumbrados a que les pregunten su opinión en este tipo de cosas. Perdón, pero como soy político siempre quiero saber lo que está pensando la audiencia. Ya, pero en la práctica, ¿no pone eso un óbice, un problema, un obstáculo en la relación con partidos cuyos votos necesitan? No, porque mi discusión con ella es de un punto muy específico. No puedes culpar a Toalla Monsalve, y además alguien dijo por ahí que yo había peleado con socialismo democrático. Todo lo contrario, salía a defender a Toalla Monsalve. No puedes decir que están involucrados en el secuestro, ¿ya? Y luego ella dijo, yo jamás dije que estaba involucrado en el secuestro. Yo respondí, doy por superado el impasse. Nos parece totalmente grave la colaboración policial suscrita entre el gobierno de Chile y de Venezuela. Estamos tratando con una dictadura, con un país con una democracia fallida. ¿Es correcto entregar ese tipo de información a un régimen que viola constantemente los derechos humanos? Es correcto entregar ese tipo de información. O sea, le está diciendo que le entregue información. Que le entregó información facilitando. Ya, bueno, ok. Ya. Ella ha dicho... Ya, pero ¿no irrita eso las relaciones políticas con un sector cuyos votos necesitan? Totalmente de acuerdo, Iván. Pero yo supongo que la senadora Rincón, cuando vote la reforma de pensiones, va a tener a bien y va a tener sobre su escritorio la reforma de pensiones. El mérito de la reforma de pensiones. No lo que dijo Diego Ibáñez, lo que dijo Gonzalo Vinter. Es que te das cuenta, Iván, lo que significa para un pensionado que tiene 83 años, que está regando una plaza en este momento, porque esta es la hora en que regan las plazas, que está trabajando desde los 15, probablemente a los 15 trabajaba en Coronel, en una mina de carbón, y ahora riega plazas en Santiago, sin parar de trabajar. Que durante todas estas décadas las AFP se enriquecieron con su plata, que tiene una pensión miserable y que lleva 15 años sintonizando Tele 13 Radio, escuchando que están a punto de una reforma de pensiones que le suba la pensión. ¿Te imaginas lo irritante que es saber que sus representantes van a votar en contra de la reforma de pensiones, no por el mérito de la reforma de pensiones y no por la necesidad que tiene él y el merecimiento de una pensión digna, sino que porque se enojaron con una frase de alguien que tiene que ver con otro tema? A mí me parece. ¿Qué sería eso? A mí me parece ¿Una frivolidad? No ando en el giro de los adjetivos del día de hoy. Creo que ya... No anda para catalogar. Ya lo agoté esta semana. El diputado Gonzalo Vinter de Convergencia Social esta mañana en Mesa Central. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a ti, Iván.